Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Hola a todos, todas y todes. Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda sesión, ¿no? La sesión pasada revisamos temas importantes como la justificación de impartir cursos con perspectiva de género, revisamos lo que es la ley de Hume, ¿no? Y diferenciando justamente estos dos planos, el del deber ser y el del ser, ¿no? Y vimos cómo en el plano del deber ser, por ejemplo, en el de la igualdad formal, pues sí, hemos avanzado en algunas leyes a favor de los derechos de las mujeres, pero en el plano material, pues todavía hay una distancia, una brecha de género que es importante irla cerrando para favorecer el desarrollo, no solamente de las niñas, las jóvenes, las mujeres, sino el desarrollo de todo el país, ¿no? Y de todo el planeta finalmente. Bueno, vamos entonces a continuar. Yo les quiero recordar que si tienen alguna duda, comentario que hacer, con mucho gusto pueden mandarlo a través de mi correo irsr@azc.guam.mx, ¿no? Ahí me mandan sus preguntas y yo con mucho gusto les responderé a la brevedad posible. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestro curso. Si estuviéramos en presencial haríamos un ejercicio quizás con más láminas, ¿no? Pero ahora por el momento les presento estas dos láminas. El ejercicio que generalmente hago es que escriban en una hoja de papel ¿qué piensan de estas personas? O sea, ¿cuál es su primera impresión que les da? Siempre cuando conocemos a alguien tenemos una primera impresión, ¿no? En este ejercicio es muy interesante porque, por ejemplo, de la primera persona, que corresponde al quien tiene la playera roja y tiene tatuajes, pues hay quienes dicen que piensan que pues es un tatuador, es un artista plástico, es un motociclista, es cantante de rock, ¿no? Y hay quienes incluso dicen, pues es un criminal, porque está lleno de tatuajes, ¿no? Eh, y respecto al segundo personaje, quienes no le conocen dicen pues es un anciano, que hay quienes dicen es una persona que está en situación de calle, es un alcohólico, se ve sucio, se ve cansado, se ve que pues con muchos problemas encima, que no tiene, no sabe, ¿no? Qué es lo que va a comer el día de hoy, que, en fin, ¿no? En fin, vamos, si nos damos cuenta, a partir de lo que hemos aprendido socialmente, pues vamos formando un criterio determinado cuando vemos a una persona y le vamos agregando ciertas cualidades o defectos a esa persona simplemente por su manera de vestirse, de peinarse, de hablar, pues sí, de desenvolverse, ¿no? Y entonces, bueno, siempre les formulo la pregunta, leemos en el grupo todo lo que opinaron, esto es lo hacen de manera anónima, ¿no? Para que tengan justamente pues plena libertad de decir lo que piensan, y después lo leemos y comentamos y pregunto que para qué creen que sirve este ejercicio. Y pues muchos aciertan, ¿no? Diciendo esto está para ver los prejuicios que tenemos. Y pues sí, ¿no? Esta idea que tenemos sobre
algo o alguien que no conocemos, ¿no? O que conocemos muy poco, y que hacemos sin ninguna base, ¿no? Entonces, decía Einstein, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, pues lamentablemente, creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Ir desintegrando estos prejuicios que tenemos en la mente, y eso pues solamente es a través del conocimiento, ¿no? De la lectura. Entonces, bueno, el prejuicio es una acción o efecto de prejuzgar, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal o que simplemente ni siquiera se conoce. A veces ni siquiera tenemos ningún fundamento para pensar lo que pensamos. Eh, pues sí, por ejemplo, en el primer caso, este personaje resulta que es un médico, ¿no? Es un médico, pero pues le gusta tatuarse, tatuar su cuerpo, y eso no lo hace ni mejor ni peor persona, no lo hace ser un criminal, no lo hace que, que le gusten las motocicletas, ni que sea cantante de rock, ni mucho menos, ¿no? Y el segundo personaje, pues es nuestro inolvidable Francisco Toledo, ¿no? Lamentablemente hace 3, 4 años murió este artista plástico mexicano, oaxaqueño, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo mucha gente de diferentes edades, ¿no? Piensa, por ejemplo, que es una persona en situación de calle por su color de piel, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante el, estos prejuicios que tenemos encima. Bueno, entonces, eh, Francisco Toledo, de hecho, fue en vida durante algún tiempo, ¿no? Víctima de discriminación justamente por su color de piel, ¿no? Recuerdo la anécdota que me decía un amigo de que no lo dejaban entrar a los restaurantes pensando que no tendría con qué cubrir el gasto, ¿no? Cuando pues era un hombre que sus obras igual se exponían en Nueva York, que en París, que en Inglaterra, ¿no? Que en Londres, en fin. Pero estamos llenos de estereotipos que finalmente llegan a discriminar a las personas. Y ya les decía yo en la sesión pasada de cómo pues discriminamos a todas las personas porque tenemos finalmente un determinado estereotipo. Socialmente, a través de diversos mecanismos, se han instalado en nuestro cerebro ciertos estereotipos. Por ejemplo, el de la vejez, ¿no? Entonces pensamos que los viejos ya pues tienen que estar en su casa, muy tranquilos, no vestirse de una manera determinada, no hacer determinados ejercicios, pero digamos que ese es el deber ser. En la realidad hay muchas formas de ser, de llegar a viejo. O las personas indígenas, igual, ¿no? Tenemos un estereotipo de la persona indígena. eh, Lamentablemente, a veces es un estereotipo muy negativo en el sentido de que es gente floja, viene a colación este pensamiento de es pobre el que quiere, ¿no? Si no, podría eh, subir, escalar económicamente, pero son pobres, son flojos, etcétera. Son sucios a veces, se dice, ¿no? Y por supuesto que hay ejemplos que muestran que esto no necesariamente, no es así, simplemente no es así, eso es otra forma de vida, ¿no? Y tenemos un ejemplo de mujer muy empoderada, ¿no? Indígena en la Menchú, por ejemplo. O pensamos que una persona con una discapacidad física, pues ya es incapaz, ¿no? Antes incluso recibían este adjetivo tan horrible como son
minusválidos, ¿no? Como si valieran menos, cuando pues no. Y, bueno, ya vienen los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, ¿no? Que siempre en México siempre nos llenan de gloria estos, estos deportistas rompiendo esos estereotipos. O pensamos en una persona homosexual y pensamos que se debe de vestir de una manera determinada, que se debe comportar de una manera determinada, ¿no? Y que va a trabajar, por ejemplo, pues en una estética, pero pues no, o sea, tenemos muchos, en todas las disciplinas, ejemplos de la comunidad lésbico-gay, por ejemplo. Y finalmente, bueno, no finalmente, por ejemplo, el caso de las niñas, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos ofendido a hombres y mujeres con el pareces niña, ¿no? Señalando que es símbolo o que es sinónimo de indefensión, de debilidad, ¿no? De una serie de circunstancias muy poco aventajadas. Y entonces aquí puse la foto de esta niña maravillosa de nombre Sky, ¿no? Que nada más no ganó la medalla de oro, vinieron las chinas o japonesas, no sé, estas niñas orientales, ¿no? Maravillosas con el manejo de la patineta, ¿no? Demostrando que este estereotipo de la princesita, toda chiqueada, no, o sea, ese es un estereotipo, pero ese no es el estereotipo de todas las niñas, ¿no? O pensemos en las personas en prisión y pensamos que son delincuentes, que son peligrosas, ¿no? Que no merecen la libertad, que hay que tenerles miedo. Y bueno, pongo la foto aquí de Lidia Cacho, que estuvo encarcelada, ¿no? Por una cuestión meramente política. ¿Y cuántos así, ¿no? ¿Cuántos en realidad han estado aprisionados, no porque representen un riesgo para la sociedad, sino que más bien fueron vulnerables frente a un sistema de justicia penal, ¿no? Que no siempre imparte justicia. Este cuadrito me gusta mucho, me hubiera gustado mucho que lo platicáramos, lo discutiéramos en persona, pero bueno, ya que no es posible. Pues miren cómo viene esto en cadena, ¿no? Entonces, en nuestras mentes están una serie de estereotipos que tienen que ver con lo que pienso, ¿no? Con lo que está instalado ahí en nuestro cerebro. El prejuicio tiene que ver con lo que ese estereotipo me hace sentir. Y finalmente esto deriva en discriminación, que tiene que ver con la manera en cómo actúo. Entonces, el ejemplo de esta lámina es, por ejemplo, que las mujeres no sabemos manejar, ¿no? Ese es el estereotipo, las mujeres son torpes, manejan lento, no saben estacionarse, son torpes para manejar. Y claro, cuando alguien que tiene este estereotipo en la cabeza ve a una mujer conduciendo, que va a la velocidad que marca el reglamento de tránsito en una avenida y la rebasa, ¿no? Voltea se irrita cuando ve que es una mujer. Y finalmente la insulta, le toca el claxon, le dice tenías que ser vieja, fíjate bien, quédate en tu casa, en fin, una serie de cuestiones, ¿no? Por supuesto, este estereotipo está basado en ideas falsas y pongo un ejemplo muy claro y muy fácil de comprobar. Los seguros de vehículos es mucho más económico para nosotras las mujeres que para los hombres, ¿no? Y esto en razón de que las mujeres nos vemos implicadas mucho menos en accidentes de tránsito que los hombres. Esto es muy interesante porque, insisto, cuando lo hacemos en presencial, la reflexión es muy interesante. Siempre les formulo la pregunta de cuántos hombres, cuántas mujeres conducen. Cada vez estas generaciones, lo que me doy cuenta es cada vez conducen menos, hombres o mujeres, ¿no? En gran medida
por el miedo de nosotras, las mamás, los papás, ¿no? Que no les enseñamos a ustedes a conducir. Pero a quienes menos les enseñamos a conducir es a las mujeres, a nuestras hijas mujeres, porque está una serie de estereotipos como que son más torpes, se les va a dificultar más, son mucho más vulnerables, ¿no? Si manejan, etcétera, etcétera. Entonces, retardamos mucho más, o las mujeres retardan mucho más su aprendizaje de manejar, ¿no? Yo en algunos grupos he encontrado a chicos que manejan desde los 8 años de edad, ¿no? El papá se lo sentaba aquí en las piernas y conducía desde los 8 años de edad. Recuerdo el ejemplo de una estudiante de Derecho que me comentaba cómo era una hermana mayor, luego ella y luego el hermanito. El hermanito manejaba desde los 8 años, ¿no? Y a ella, ahora siendo adulta, el papá no le enseñaba a conducir y era el hermano menor quien tenía que llevarla a los sitios que tenía que ir ella, ¿no? También fíjense cómo es una manera de control. La hermana sabía ya manejar porque ya había terminado la carrera, trabajaba y se había pagado un curso de manejo, ¿no? Entonces, las mujeres que más tempranamente empiezan a conducir es a los 16 años, que es cuando ya tienen posibilidad de obtener su permiso, ¿no? Para conducir. Pero digamos que vemos una brecha en ese aprendizaje. Algunas empiezan a los 16, pero otras empiezan mucho, mucho mayor, ¿no? Mucho mayores. Y luego la exigencia es que conduzcan igual que los hombres. Y luego vienen criterios muy masculinos. ¿Qué es conducir bien? Y les pido que ustedes reflexionen, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa para ustedes conducir bien? Y entonces ahí también en este ejercicio encuentro que para la población masculina, conducir bien es conducir rápido, ¿no? En cambio, el criterio para la mayoría de las mujeres, conducir bien es no provocar accidentes, ¿no? Entonces, vean cómo hay criterios diferentes y tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, en la siguiente sesión, con el sexismo, ¿no? De cómo hay un androcentrismo en donde se piensan al sujeto masculino como paradigma de lo humano, ¿no? Y claro, cuando yo digo lo masculino, digo también los valores masculinos. Entonces, si tú conduces conforme al reglamento de tránsito, que ahora la verdad es que pues solamente en vías como el periférico o viaducto se puede conducir a 80 kilómetros, es la velocidad máxima, 80 kilómetros, pero en otras vías que aparentemente serían rápidas, lo máximo son 60 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, es muy difícilmente nos ajustamos a esas velocidades, ¿no? Entonces, quien sí se ajusta para evitar infracciones y problemas de tránsito, se valora como que no sabe conducir, ¿no? Bueno, este cuadrito se aplica en el cotidiano, no solamente en esta situación, sino en muchas otras, incluyendo lo jurídico. Fíjense, por ejemplo, cómo tenemos también un estereotipo que no necesariamente se ajusta con la realidad, que crea prejuicios y finalmente discrimina. Es en torno al feminismo, ¿no? Y me parece que hay un enorme desconocimiento respecto a qué es el feminismo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué no es el feminismo? No es machismo a la inversa, ¿no? Definitivamente. Pensemos que mientras el machismo ha provocado, yo no diría miles, sino millones de muertes, no solamente de mujeres, sino sobre todo de hombres, y pensemos en las diferentes guerras que existen, que han existido a través de la historia,
Pues resulta que mientras el machismo mata, el feminismo no ha matado a nadie, ¿no? Porque el feminismo es, es un movimiento y una teoría de la igualdad de derechos y oportunidades. Nada que ver, o sea, son totalmente conceptos y manifestaciones totalmente distintas. Tampoco es un movimiento organizado por lesbianas, aunque haya lesbianas que escriban teoría feminista o que participen del movimiento feminista. Pero ser feminista no es sinónimo de ser lesbiana. ¿No? Aunque haya un sector del feminismo que diga hazte lesbiana, ¿no? Que ahí me parece que también muestran un desconocimiento muy grande respecto a los conceptos que ha aportado el propio feminismo, ¿no? O sea, una cuestión es el sexo, el género, la orientación sexual, ¿no? Y entonces, bueno, pues no hay manera, si me gustan los hombres o me gustan las mujeres, no hay manera que modifique esto. Tampoco es un movimiento en contra de los hombres. Eso definitivamente no es. Es un movimiento, sí, que incluso habría que hablar no de feminismo, sino de feminismos. Porque así como la medicina, ¿no? Que hay diferentes medicinas, la medicina alópata, la homeopática, la naturista, ¿no? Pues hay muchas medicinas, así también hay feminismos. Pero así como la medicina o la psicología, por ejemplo, que tienen un mismo objetivo, que es recuperar o mantener la salud de las personas, pues los feminismos lo que buscan, insisto, lo que tienen en común es ponderar, ¿no? O sea, poner garantizar los derechos humanos de las niñas, las jóvenes y las mujeres. ¿No? ¿Qué sí es el feminismo? Pues nació como un movimiento social. Movimiento, primero, históricamente, por el sufragio de las mujeres, por participar en la política, ¿no? En la política. Pero también es filosofía. No nos da tiempo acá, quizás sí, hablemos un poquito, por ejemplo, de algunos filósofos, de cómo señalaban, por ejemplo, Rousseau, que decía, no es digno que las mujeres sean ciudadanas, ¿no? Ni es digno que ellas estudien. Sí, que se eduquen en saber bordar y en saber cocinar, pero no en la lectura. Eso las va a pervertir, decía, por ejemplo. La ética está muy relacionada, o sea, qué es correcto o qué no es correcto, ¿no? Y entonces, claro, hay una ética feminista, que es una ética, la ética tradicional es una ética patriarcal, en donde las mujeres pues hemos quedado en una situación de inferioridad. Entonces hay que crear esta ética feminista. Pero también es política, porque la política es el ejercicio de poder en el ámbito público. Y sí, es necesario que las mujeres estemos en la política. Es epistemología, porque ahora es una manera, es una aportación científica la manera en que a través de ciertas herramientas teóricas se puede mirar la realidad de una manera distinta a la que tradicionalmente se venía haciendo. Y es metodología también, ¿no? Porque son métodos distintos de investigación. Todo eso y más es el feminismo, ¿no? Yo les puedo decir que es liberador, no solamente de lo que se conoce como el género femenino, sino también del género masculino. La teoría feminista, pues, tiene como fin la comprensión de la naturaleza de la desigualdad y se centra en la política de género, las relaciones de poder y la sexualidad. Mientras que generalmente la teoría feminista presenta una crítica de las relaciones sociales,
una parte de la teoría feminista también analiza la desigualdad de género y la promoción de los derechos, intereses y asuntos de las mujeres, ¿no? Entonces, quitémonos de la mente que Paquita, la del barrio, o que Lupita D'Alessio son íconos del feminismo. No lo son, ¿no? Esto no lo es. Eh, traigo aquí, les quiero compartir el pensamiento de una feminista, ¿no? Que ha trabajado desde su formación como comunicóloga, el tema del feminismo y muy particularmente el tema del amor romántico. Y este pensamiento me gusta mucho porque queda muy claro, ¿no? La distinción entre el feminismo y el machismo. Y dice Coral Herrera, el feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo y que lamentablemente el machismo sí lo ha promovido, ¿no? Entonces, son las estructuras que ha impuesto el patriarcado y el machismo. Entonces, ahora vamos a ver estos conceptos que son muy básicos de la teoría de género que deriva de la teoría feminista. El sexo, ¿no? Eso es como la célula para poder comprender de qué va la teoría de género. Bueno, el sexo, pues es la condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos, en los animales y en las plantas. Tradicionalmente nos habían dicho que solamente había dos sexos, o eres hombre o eres mujer, eres niña o eres niño, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo cuando estudiaba biología en la secundaria, en las plantas sí nos decían que había una especie de tercer sexo, ¿no? Es decir, que había plantas que eran hermafroditas porque tenían ambos sexos. Por esta condición orgánica, evidentemente somos muy diferentes, ¿no? Nuestros genitales son diferentes, nuestros cromosomas son diferentes, ¿no? Pero a partir de estas diferencias no debemos de llegar a conclusiones de que en derechos y oportunidades debamos ser desiguales, ¿no? Entonces sí somos diferentes y me parece que hay que reconocer esas diferencias. Este sistema de que pensar que solamente hay dos sexos es un sistema binario, ¿no? Es el sistema tradicional. El género, en cambio, pues es una construcción social y simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo. Es decir, desde antes de nacer se nos asigna el género. Si el personal médico observa a través de un ultrasonido que el producto que están viendo a través de este mecanismo tiene pene, le dirá a la madre, al padre, que es un niño, ¿no? Y a partir de ahí empieza, ¿no? Esta construcción del género. Entonces, le pondrán un nombre, ¿no? Ya le dirá Jorge al niño, ¿no? Le pondrá Jorge al niño. Y el trato, la manera en que le habla desde el seno materno va a ser muy distinto al que si fuera niña.
Quizás en familias muy tradicionales dirán, chin, vas a ser niña, qué lástima, yo que quería que fuera niña, ¿no? Y habrá una especie de rechazo. Claro, la madre, el padre, si es que está, ¿no? Si no es que es ausente, pintarán el cuarto de color de rosa, si es niña, si es niño de azul, comprarán ropa dependiente del color, dependiendo del sexo de quien viene. Si es niña, lamentablemente seguramente le mutilarán las orejas, horadándoselas, ¿no? Al cabo que no siente, en fin. Y cuando es más grande, al niño que llora, seguramente le dirán, no llores, que no eres niña. Y si el niño quiere que le compren un nenuco, le dirán, si no eres vieja, ¿no? Es decir, hay una represión, hay un control social, ¿no? Que le va indicando cómo debe de ser y hay un castigo cuando no cumple con esas expectativas. Eh, Así pues, bueno, aquí les muestro esta imagen que muestra diferentes categorías, ¿no? Que están relacionadas con la sexualidad humana. Por ejemplo, nos habían hecho pensar que las mujeres somos XX, los hombres XY, y que solamente había eso. Pero en realidad, en medio de eso, hay una diversidad, ¿no? Hay personas que son X0, hay quienes son XY, XXY, hoy se conocen como síndromes. En realidad yo tengo la hipótesis de que más adelante, así como durante mucho tiempo fue considerada la homosexualidad una enfermedad mental, y esto hubo en el DSM, ¿no? Que es un texto como la Biblia de los psicólogos y de las enfermedades, ¿no? Mentales, más adelante ya no van a ser considerados síndromes, sino simplemente una condición, porque somos muy diferentes, cada quien, ¿no? También hay el sexo genital, y ahí es donde se deriva, por ejemplo, la idea de que al menos hay 5 sexos y no 2. Porque hay quienes tienen vagina, hay quienes tienen pene, pero hay quienes tienen ambos. Pero hay quienes tienen más desarrollada la vagina o hay quienes tienen más desarrollado el pene, ¿no? Entonces, pero en ese inter hay muchísimas diversidades. En cuanto al género, este constructo social, en realidad nadie, yo creo, me atrevo a decir, nadie somos completamente femeninos o completamente masculinos. Pensemos nosotras compañeras, estoy casi segura que el 99% estamos vestidas con pantalón, ¿no? Una prenda tradicionalmente masculina, ¿no? Entonces, pues no somos al 100% femeninas. Como hay quienes no son 100% masculinos, ¿no? O sea, hay quienes, o sea, hombres que no son 100% masculinos porque mmm, les gusta pintarse la rayita, por ejemplo, o tienen un arete, o tienen los 2 aretes, o les gusta pintarse las uñas, o les gusta cocinar, que había sido como una actividad sugerida solo para las mujeres, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, en esa escala, pues ahí estamos, ¿no? Hay una diversidad de este constructo. También en cuanto a la orientación sexual, entonces nos han enseñado que a las mujeres nos deben de gustar los hombres y que a los hombres les deben de gustar las mujeres. Pero en realidad hay personas que les gustan tener sexo con personas de ambos sexos, ¿no? Y también hay una diversidad, porque ahí hay quienes les gusta, pues, tener sexo con una mujer trans o con un hombre trans, o les gusta hombres y mujeres trans y hombres y mujeres cis, o sea, mucha diversidad. Y la apariencia que también, ¿no? Creo que tiene que ver con esto también que les decía, hay quienes tienen una apariencia femenina, hay quienes tienen una apariencia masculina, pero hay quienes tienen una apariencia, cada vez más nos encontramos, no sabemos bien a bien
si es hombre o mujer, ¿no? Porque es una apariencia andrógina. Creo que se han deshecho de alguna manera del género, ¿no? No quieren que se les catalogue por el género. Voy a poner un video, déjenme quitarlo y luego otra vez ponerlo, esto, para poner esto del sonido, que es muy breve y que explica un poquito cómo es. Ay, no, no es aquí. Ay. A ver. Yo espero que sí se esté viendo el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videoblog. El tema de hoy tiene que ver con la sexualidad en el ser humano. Al respecto encontré esta imagen curiosísima en internet con el nombre de Gingerbread Person. En inglés tiene gracia el juego de palabras entre gingerbread, galleta de jengibre, y gingerbread, que vendría a ser galleta de género. Pero no he encontrado la manera de traducir el juego de palabras, por eso lo he dejado en inglés. Con esto se nos va a hacer más fácil explicar la diferencia entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Empecemos con la identidad de género. Tal como se señala en la figura, la identidad de género es como tú en tu cabeza piensas sobre ti. Mujer, genderqueer, que en español vendría a ser como género no determinado. Hombre, ahora veamos la orientación sexual. Esta refiere hacia quien tú sientes atracción física, espiritual y emocional basada en su género en relación con el tuyo. Heterosexual. Bisexual. Homosexual. El sexo biológico se refiere a los órganos medibles objetivamente, hormonas y cromosomas. Hembra. Vagina, ovarios y cromosomas XX. Intersexual. Una combinación de ambos, en grados variables. Macho. Pene, testículos y cromosomas XY. Finalmente, y no menos importante, tenemos a la expresión de género. Esa es cómo muestras tu género, a través de la manera en que actúas, vistes e interactúas. Femenina. Androgina. Masculina. Estos cuatro elementos, identidad de género, orientación sexual, sexo biológico y expresión de género, se pueden combinar en grados distintos en cada una de sus escalas. Bueno, espero que el video haya sido de su utilidad para entender y conocer más el universo complejo de la sexualidad humana. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta un... Bueno. Bueno, yo espero que con este video haya quedado mucho más claro toda esta diversidad, ¿no?
en verdad somos muy diversos, pero finalmente lo que tenemos en común es que todos somos igualmente diferentes, ¿no? Y algo que es importante como para ir también introduciendo el tema de los derechos humanos, pues es señalar justamente que todos los derechos y todas las oportunidades deben ser iguales para todas las personas, independientemente de su sexo, género, orientación sexual o identidad de género, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Terminamos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Saludos.